Primera de Pedro 2:4. Ahora ustedes se acercan a Cristo. Ustedes está Pedro refiriéndose a la iglesia. No está hablando a gente inconversa, sino a aquellos que fuimos inconversos, pero que nos hemos acercado a Cristo y que hoy tenemos a Cristo como nuestra vida. Y entonces esta carta va dirigida a la iglesia, va dirigida a ti y a mí. Y dice así: por lo tanto, ahora ustedes se han acercado a Cristo, quien es la piedra principal del templo de Dios. La piedra principal del templo de Dios. Ahora, para esto, amados, el Señor ha edificado un templo nuevo, pero es un templo espiritual. No es un templo como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un templo físico, de hecho un templo que edificó Salomón, que en su corazón el rey David tuvo la intención de edificar casa para Dios, ¿se acuerdan? Sin embargo, no pudo por la sangre que había derramado. Dios no le permitió a David edificar templo, pero se lo permitió edificarlo a su hijo Salomón. Salomón construyó un templo hermoso y glorioso, de opulencia magistral, oro por dentro, por fuera. Era una pieza hermosa el templo, el primer templo. Ese primer templo, por la desobediencia, porque recuerda que en el antiguo pacto ellos eran bendecidos si obedecían la ley. Si no obedecían, eran maldecidos. Deuteronomio 28 dice: todas esas bendiciones te seguirán si obedeces. Pero después del 28, a mediación, dice: y todas esas maldiciones te seguirán si desobedeces. Entonces, en tiempo de Salomón estaban en obediencia, y David también en obediencia, y hubo bendición y construyeron el templo. Pero el pueblo se aleja de Dios, y entonces Dios los castiga, porque era un pacto condicional, y Dios manda al ejército de los babilónicos y destruyen el templo, este primer templo de Judá, hermoso y precioso. Lo terminan destruyendo y lo terminan quemando. Nabucodonosor vino y quemó todo. ¿Con el propósito de qué? Pues de llevarse el oro, ¿verdad? Porque era mucho oro lo que había. Entonces, todo el oro se lo llevaron, el templo lo quemaron para derretir el oro y podérselo llevar. Y se lo llevaron, y Dios permitió este primer templo, así. Después se construyó un segundo templo, donde Dios prometió que la gloria del segundo templo iba a ser mayor que la primera. Y esta gloria se cumplió en Cristo Jesús, en el templo caminando. Y el Señor dice: uno mayor que el templo está aquí. Ese mayor que el templo está aquí es el Verbo hecho carne. Es Cristo, el Dios habitando en Cristo, la plenitud. Y entonces ahora ya no tenemos ni el primer templo de Salomón, ni el segundo templo tampoco de Herodes, que fue también destruido cerca del año 57 después de Cristo. También vino y destruyó. Jesús dio esta profecía a los judíos, que le decían: mira, Señor, las columnas y el templo muy bonito, aunque no era comparado con la gloria que tuvo el primer templo de oro, aún así ese templo era muy grande y opulento y muy bonito a la vista. Y el Señor le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra, no has poner tu mirada en las cosas físicas, porque viene un tiempo en el que vendrá un templo nuevo. Y ese es el templo que es Cristo en nosotros, el templo. Y como nosotros venimos siendo piedras acomodadas y edificadas para que el templo de Dios pueda estarse construyendo. Déjame decirte una cosa: el templo de Dios se sigue construyendo hasta hoy en día. ¿Cuándo estamos construyendo el templo de Dios? Cuando ministramos a otros y compartimos a otros la buena noticia, la excelencia de Jesucristo, y otras personas vienen al conocimiento de la verdad. Ellos se convierten en piedras vivas que hacen falta para edificar ese templo, que es mucho más glorioso que un templo físico, porque es un templo eterno, espiritual y glorioso, que es Cristo en nosotros, la vida de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén, amados? Entonces, todo esto el Señor lo ha hecho para que tú y yo podamos ahora ser hechos piedras vivas. Ser hechos piedras vivas por medio de Cristo. Y edificamos un templo nuevo, espiritual, un templo uno solo. No somos muchos templos. Aquí no es como que el templo, la Esmirna, ya, el templo, la Odisea, el templo, y así cada quien pone el nombre de su templo, ¿no? No, amados. En Cristo somos un solo templo. En Cristo somos una sola iglesia. Y para poder nosotros ser de la única iglesia, de la iglesia que es verdadera, tenemos que ser piedras vivas. No hay otra manera. Y vamos a estudiar un poco acerca de cómo el Señor nos ha hecho piedras vivas.
seguimos leyendo aquí en Primera de Pedro, por favor, 2:4. Y nos dice, ustedes se acercaron a Cristo, quien es la piedra viva. ¿Quién es la piedra viva principal, amados? Verá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad de sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara en lugar donde se guardaba de la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, les dijo Moisés. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara. Y el agua brotó a chorros, así que la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaban lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Ok, entonces aquí podemos ver también esta roca, que es tipo y figura de Cristo, que esta piedra que es Cristo y de la cual tú y yo somos piedras vivas. En esta roca está Moisés ahí y el pueblo se encuentra en el desierto donde no hay agua, no hay nada, y la gente sin agua pues va a morir, y tenían sed, estaban ahí. Y se rebelan contra el Señor, y entonces el Señor les da a Moisés la instrucción de que se vayan a la roca. Había una roca ahí grande, le da la instrucción de que se vayan a la roca, y en la roca le hablaban a la roca para que la roca diera agua y el pueblo bebiera. O sea, Dios quería darle al pueblo agua. Sin embargo, Moisés no toma la voz del Señor, la instrucción. Fíjate, la importancia de honrar, amados. Tú y yo somos piedras vivas, tenemos que honrar el llamado de Dios en nosotros. Tenemos que aprender a honrar. Dios le da una instrucción, Moisés lo toma como algo de que, bueno, lo dijo, pero puedo hacer yo otra cosa. Y entonces llega a la roca y le golpea con la vara a la roca. Y la roca efectivamente salió agua y la gente brotó. Esa roca de la cual Moisés golpeó y el agua salió, esa roca es tipo de Cristo. Es Cristo mismo en tipo y sombra y figura de lo que es para nosotros que vivíamos sin Cristo, en desiertos, en soledad, vivíamos en el pecado, allá en la inmundicia, en prisiones y en cárceles vivíamos sin Cristo, mas el Señor nos da a beber agua de la roca. Él es el agua de vida, dice la palabra del Señor. Él es el agua que sacia, o sea, Él es la roca que tú y yo tomamos de esa agua, venimos a vida. Y ahora Pedro dice, no, somos la roca que estamos en Cristo, piedras vivas en Cristo Jesús. Pero entonces el pueblo de Israel en este lugar, Moisés en este lugar lo que hizo fue que desobedeció la instrucción de Dios y no le habló a la roca, sino que de una manera molesta golpea la roca, y Dios se molesta con Moisés por haber hecho esto. Y fíjate el castigo para Moisés, la desobediencia, lo que le trajo. Lo que le trajo a Moisés fue que Moisés no pudiera entrar a la tierra prometida. Y Moisés no entró. Toda la vida fue guiando al pueblo. Toda la vida lo llevó. O sea, hablamos de 40 años en el desierto, los anduvo trayendo para introducirlos. Pero antes de que se introdujera y se acabó el tiempo de los 40 años, Moisés no pudo entrar a la tierra, tuvo que morir para que Josué pudiera introducir a la tierra. ¿Por qué era tan grave esta instrucción? ¿Por qué era tan grave? Era tan grave porque se refería, estábamos hablando, amados, de Cristo mismo, de su obra de salvación. Por eso es que fue tan grave lo que él hizo con la roca, porque esa roca es Cristo. Y después los salmos del salmista David habla de la roca que nos dio el agua, y la roca es Cristo. Y así empezamos a ver en toda la palabra el contexto de que esa roca es Cristo mismo dándonos vida y pudiendo nosotros por medio de Él tener vida con nosotros en Él. Pero fíjate, así como Moisés deshonró y no obedeció y no llevó a cabo las instrucciones que Dios le había dado, mis amados, muchas veces a nosotros nos puede pasar que ya siendo piedras vivas en Cristo Jesús, también no honremos la vida que tenemos de Cristo en nosotros. No estemos nosotros también, como dice el apóstol en su segunda carta, el apóstol Pedro, esforzándonos al máximo para nosotros ahora, de lo que ya tenemos en Cristo como piedras vivas, vivir como hijos de luz, anunciar a Cristo, esforzarnos al máximo a predicar a otros de Cristo.
de anunciar a otros de Cristo. Hace un rato me hablaba una hermana, me comentaba de la dinámica que tuvimos la semana pasada con el taller de compartir de su gracia y de predicar de Cristo. Que entre semana le tocó a ella poder enviar una foto. De hecho, ya envié la imagen al pastor Israel para que se las haga llegar al grupo de WhatsApp. Las imágenes de cómo poder compartir a otros de Cristo. Y con esta herramienta podemos compartir a otros de una manera correcta, de una manera fácil, en cómo podemos hablarles a otros de Cristo. Pero es importante, amados, que nosotros desarrollemos esto de ministrar y de compartir. Y de que podamos nosotros llevar a otros a Cristo y que honremos y nos esforcemos al máximo de que lo que hemos creído, lo que sabemos y de lo que tenemos, dar de gracia lo que de gracia tenemos. Dar de gracia. Anunciar, las personas que pasan por problemas, por circunstancias, van a pasar a decirte: estoy viviendo esto, está pasando esto, no sé qué hacer, estoy desesperado por la enfermedad, con mi amigo, con mi madre, con mi padre que se encuentran. Y ahí tú puedas darle una palabra de esperanza y decirles: en Cristo hay esperanza. En Cristo Dios nos cambia de piedras vacías y sin vida a piedras vivas en Cristo Jesús. Ahora, eso es en cuanto a Moisés, que no honró esa instrucción de Dios de no honrar la roca. Nosotros, ¿cómo estamos en cuanto a cómo honramos la vida de Cristo en nosotros, amados? ¿Cómo honramos la vida de Cristo en nosotros en la lectura de la palabra? ¿Cómo honramos la vida de Cristo en nosotros en congregarnos, en darle la importancia a venir a la iglesia cada vez que tenemos una reunión? Porque de esa manera estamos honrando la vida de Cristo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque, amados, nuestra vida no está hecha para ser individual e independiente. Ah, ya tengo a Cristo, soy salvo, voy y me encierro en la cueva y no saludo a nadie, no veo a nadie. No, 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 no. La vida de Cristo es corporativa. Di conmigo: la vida de Cristo es corporativa. La vida de Cristo es en iglesia. La vida de Cristo es en comunidad. La vida de Cristo es unos a otros. Vernos, ministrarnos, saludarnos, ver cómo estamos, en qué estás fallando, en qué momento te encuentras en debilidad. Ven, yo te acompaño, vamos para adelante. Oye, me siento mal, siento que me duele la cabeza. No, los doctores no encuentran qué enfermedad puedo tener o cómo me siento. Y tú puedas decirle: ven, no te preocupes, vamos a orar al Señor. Porque es la vida en comunidad, la vida de iglesia, la importancia de permanecer juntos, unidos, amados, amándonos unos a otros, orando unos por otros. Pero eso no se va a poder dar si tú te quedas en tu casa dormido. No se va a poder dar si vienes una vez al mes. Y espero que lo puedan ver los hermanos en otros. No quiero dar nombres de iglesias, ¿ok? No va a pasar si tú pasas 2, 3 meses y voy a ir hoy porque ya me siento bien mal y pues ya todo el pastor se me puso bien mal, toda mi vida, todo me está yendo súper mal. Voy a ir a la iglesia para que empiece a irme bien otra vez. ¿Y tú? ¿Qué pasó? No se está entendiendo la palabra, la verdad del evangelio. No es así, no aplica así. Sin embargo, nosotros tenemos que, como piedras vivas, amados, aprender a honrar al Señor, en congregarnos, en leer la palabra, de que ya tenemos la vida de Cristo, en tiempos de estar en común unión con Cristo, amados. La común unión, la oración, la común unión, nosotros estamos en común unión con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos uno con Cristo. Tenemos algo en común, Cristo y yo. ¿Qué tengo en común Cristo y yo, mis amados? ¿Qué tenemos en común Cristo y yo? La nueva vida. La nueva vida. Cristo y yo en la nueva vida somos uno. Estoy en una común unión. Eso es comunión. Común unión. Pero esa común unión no es solamente cuando vienes a la iglesia o cuando vas a pasar tiempo de oración en tu casa a ciertas horas. La común unión con Cristo es todo el tiempo. Estás despierto, estás durmiendo, tú estás en común unión con Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esa comunión. ¿Por qué? Porque Cristo y yo somos uno. Somos uno, no somos dos, somos uno. Cristo y yo somos uno. Y entonces, cuando yo entiendo esta verdad del evangelio, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria, como dice la palabra, entonces ahora yo puedo saber que tengo esa común unión con Cristo. Y yo debo ahora también, amados, de honrar esa común unión. ¿Cómo? No distrayéndome.
Por eso todo el contexto de la palabra es: pongan su mirada en las cosas del cielo. Es decir, pasen tiempo en la lectura de la palabra, pasen tiempo en la oración, pasen tiempo en venir a la iglesia, pasen tiempo en sus reuniones en casas, en las células o en la iglesia en casa, como le llamen aquí. Pasa tiempo en ir, en ver, en llevar algo para compartir ahí con los hermanos. O sea, es una vida en comunidad, es una vida en comunión, donde nosotros tenemos que amarnos unos a otros, amados, como Cristo nos amó a nosotros. Es decir, entregar nuestras vidas por nuestros hermanos. Eso es lo que es ser piedras vivas. Y bueno, no sé, voy a terminar con otro pasaje bíblico ahí en el Evangelio de Mateo, por favor. Y tienes ahí tu Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver este versículo, por favor, que tiene que ver también con la roca. Mateo 16. ¿Tienes ahí tu Biblia? Vamos por allá, por favor. Mateo 16, versículo 18. Si no, igual nuestros hermanos de medios, nombres, hermanos de medios andan con todo. Gracias, hermanos, por tener ahí la palabra también en los monitores para poder ver esta escritura. Aquí en Mateo 16, verso 18, le dice el Señor a Pedro lo siguiente. Ahora, 16, 18. Ahora te digo que tú eres roca. Bueno, que tú eres Pedro. Y fíjate que ahí donde dice Pedro viene al paréntesis. Ahora te digo que tú eres Pedro. Y luego abre paréntesis y dice que quiere decir roca. Para nuestra traducción diría así, por eso ponen el paréntesis, pero si fuera la traducción original, diría lo siguiente: ahora te digo que tú eres roca, ¿ok? Ahora te digo a ti que tú eres roca. Quita la palabra Pedro, porque a veces oímos la palabra Pedro y ya nos desviamos, ¿no? Ahí lo que se está diciendo es, versículo 18 lo tiene, así. Ahora te digo que tú eres roca y sobre esa piedra, sobre esa roca, edificaré mi iglesia, le dice el Señor. Ahora, vamos a leer un poquito los versículos anteriores para que podamos entender aquí. Y dice así la palabra, que el Señor Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? En el versículo 13, ¿quién dice el hombre que yo soy? Mateo 16, 13. Y en el 14 le contestan algunos: pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces le responde Pedro, entonces él les dice, perdón, que Cristo les dice a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y revela por primera vez que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, el Hijo del Dios viviente. O sea, que Él en sí mismo portaba la naturaleza divina de Hijo de Dios. Pero fíjate lo que le dice Jesús a Pedro, le dice, responde Jesús: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, hizo la pregunta y todo el mundo empezó a pensar y a decir lo que creían. Que Juan, escucharon que Jeremías, escucharon que Isaías, escucharon que Elías, escucharon, y todos estaban revueltos, no sabían quién era. Pensaban que era uno de los profetas grandes. Pero cuando Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta palabra Pedro no la sacó porque dijo, pues Juan o es Jeremías o Isaías, no, pues puede ser el Cristo. Esta palabra que él declaró: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, esa verdad, dice la palabra, que le fue revelado a Pedro. Di conmigo: le fue revelado. Le fue revelado a Pedro que Cristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso lo pronuncia. Y el Señor dice: bienaventurado eres, bendito eres. Amados, todos los que nos es revelado Cristo a nosotros somos bienaventurados. Si Cristo te ha sido revelado para salvación, si Cristo te ha sido revelado como tu vida, si Cristo te ha sido revelado como el nuevo hombre del Espíritu, entonces bienaventurada eres tú, bienaventurado soy yo, porque nos ha sido revelado. Porque esto, amados, no es
de carne y sangre, sino es revelado de parte del Espíritu de vida. Viene directamente de Dios, viene directamente del poder del Espíritu, viene directamente de la revelación que Dios quiere traer a este tiempo y a este momento. Y le dice así: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado, no lo aprendiste en ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres roca. Y ahí es donde quisiera, hablando de que somos piedras vivas, hablé de la desobediencia con Moisés cuando no le habló a la roca y la golpeó y no honró a Cristo. Y aquí vamos a ver cómo ahora Cristo le habla a Pedro y le dice: tú eres roca, le dice a Pedro. Pero voy a hacer aquí el ejemplo con alguien más. A ver, ¿quién quiere ser ¿quién quiere ser qué? ¿Quién quiere ser roca? Bueno, sí, ¿quién quiere ser roca? Para hacerlo así como que un ejemplo. A ver, alguien levante la mano y quien quiera pasar así rápidamente para hacer un ejemplo. Por elección, así literal, dedazo, como están acostumbrados los viejos regímenes. Madre, ya bien mal, ¿verdad? Ya entra la política y todo. Ok. No, nosotros hemos muerto para este mundo, hermanos, tranquilos, ¿ok? Somos nuevos hombres en Cristo. Pase mi hermano, por favor. Un aplauso, hermano, por favor, que voluntariamente no tuve yo que hablar ni nada. Entonces, está Pedro, está Simón ahí. Y Simón está con todos, y todos están hablando Jeremías, no sé qué, no sé. Pero a él, el Espíritu, o sea, Dios mismo le revela a él que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya pronuncia sus palabras de que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y luego el Señor Jesús le dice: bendito eres tú, Simón, hijo de Juan, porque eso que acabas de decir no lo aprendiste de nadie, ningún ser humano te lo enseñó. Fue revelado directamente de mi Padre, te lo reveló respecto a lo que yo soy, porque efectivamente yo soy eso, pero tú jamás lo pudieras haber sabido si no hubiera sido por revelación. Y una vez que le dice eso, acerca de que Él es Cristo, el Hijo de Dios viviente, lo que continúa Jesús hablándole a Pedro es: y a ti te digo que tú eres roca. Ya no se refiere a Él como Simón, sino se refiere a Él como roca. Te digo que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes a lo que el Señor se está refiriendo cuando le dice: y te digo que tú eres roca? A lo que el Señor se está refiriendo con Simón, se está refiriendo a la verdad que acababa de decir respecto a que es Cristo el Hijo de Dios viviente. Pero cuando te es revelado a ti que Cristo es el Hijo de Dios viviente y que Él es nuestro Salvador, nosotros ciertamente pasamos, amados, a ser un nuevo hombre en Cristo Jesús, en el Espíritu. Entonces, cuando Él le dice: ahí te digo que tú eres roca, lo que está haciendo el Señor al hablarle a Él de la roca, y diciéndole que tú eres, pues ahora sí que eres la primera roca que te es revelado que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, de muchas rocas que va a haber, que somos rocas en Cristo, quien es Él la piedra principal, pero los demás, que nos ha sido revelada la obra de Cristo, tú y yo somos rocas juntamente con esa roca. Y aquí te digo que tú eres roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca está siendo edificada la iglesia, mis amados? ¿Sobre qué roca está siendo edificada la iglesia? Díganme. Sobre Cristo, que es la principal. Pero cuando le está hablando a Él y le dice: tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿quién edifica la iglesia? Así es. Formamos, edificamos la iglesia de Cristo. ¿Quién es? Tú, Él, Pedro, la roca, y nosotros. Entonces nosotros en la nueva vida en Cristo, amados, nosotros somos roca en Cristo Jesús. Y sobre esta roca, sobre nosotros, está siendo edificada la casa espiritual. ¿Por qué? Porque como piedras vivas, cada uno de nosotros estamos acomodados. Voltea con el que tienes a un lado. Gracias, hermano, por favor. Voltea con el que tienes a un lado, por favor. Velo. Y ellos, voltea, por favor, así. Él que está ahí, es esa roca que estamos juntos, y juntos edificamos un templo espiritual para el Señor. Gloria a Dios. Juntos edificamos una casa espiritual para Dios, pero con la revelación, la importancia de la revelación de Cristo. Y a este hombre, Pedro, fue el primero que se le reveló a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Y como fue el primero que se le reveló, Cristo le dice: tú eres roca, y sobre esa roca será edificada toda la iglesia. ¿Cuál roca? Cristo quiere la revelación, pero Él también, por haber creído, ahora se ha convertido en la roca, en la piedra viva,
que somos también, tú y yo por igual. O sea, Pedro no comparte más que tú y yo. No, no, no. Pedro estamos iguales, porque así como a él le fue revelado Cristo, así a ti y a mí nos ha sido revelado Cristo, y tú y yo somos piedras vivas que edificamos una casa gloriosa, una casa en el Espíritu, una casa espiritual, de la cual el Señor nos llama, mis amados, que nosotros podamos ser participantes ahora de esta gloriosa experiencia. Pero tenemos que aprender a nosotros honrar esta piedra que somos en Cristo Jesús, a honrar esa piedra que somos en nuestra común unión con el Padre, en nuestro tiempo de oración, de ayuno, en nuestro tiempo de lectura de la palabra. Y ya hasta ahí le dejo, porque si me pusiera a preguntar ¿hace cuánto ayunas? Pues que dependiendo de cómo se crean, ahí nos quedamos. Pero es importante, amados, llevar a cabo estas situaciones y poder servir al Señor como las piedras vivas que somos, amados, que edificamos la casa espiritual. Recordemos que ya Dios ahora no habita en templos hechos por, nunca ha habitado y tampoco habita en nuestros tiempos, en un templo hecho por manos humanas. Dios habita en el templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, en nuestro interior, pero no para ser llaneros solitarios, sino habita en nuestro interior para tener una vida corporativa, una vida como iglesia en Cristo Jesús. Amarnos. Honra la piedra viva que eres en Cristo Jesús. Honra el llamado celestial, el llamado espiritual. Hónralo, esforzándote al máximo, congregándote, buscando al Señor. Honra al máximo al orar, al buscar el Señor. Hónralo al máximo al llegar a tu casa como padre de familia, como madre de familia. ¿Cuántos llegan y están con el celular día y noche, amados? No. Honra el llamado como piedra viva. Llega a tu casa, apaga tu equipo celular y pasa tiempo con tu familia. Pasa tiempo con tus hijos, instruye tiempo y en fuera de tiempo, porque esos años de vida nunca te van a regresar para tus hijos. Toda la influencia que tú como padre puedas tener sobre ellos es en ese momento, es ahorita, es hoy. Todo lo que puedas hacer para enseñar, para instruir. ¿Quieres enseñar e instruir cuando tengan 15, 20 años? No vas a poder enseñar e instruir. Pero si están pequeños ahora puedes hacerlo. Pero todo eso te significa hacer cambios en nuestra vida, amados. Hacer cambios radicales en nuestra vida para que honremos la presencia de Dios en nuestra vida, honremos a Cristo en nosotros, para que honremos el sacerdocio que tenemos como hijos de Dios y las piedras vivas que somos ahora en Él.